doctor Antonio Fernández Pollato, director de Goberna América Latina, doctor Gustavo Palomares Lerma, director del Instituto de Altos Estudios Europeos, doctora Claudia Salcedo, directora de la Red Internacional de Universidades por la Paz. Continuamos con este acto de instalación. Invitamos al presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, doctor Gustavo Palomares Lerma. Adelante, doctor. Muy buenos días, señoras y señores. Para el Instituto de Altos Estudios Europeos y para la Red Internacional de Universidades para la Paz, es una inmensa satisfacción participar de forma comprometida en este acto de inducción de los depositarios de la legitimidad democrática y de la soberanía nacional de los colombianos, honorables miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de la República, y hacerlo en una de las pocas ocasiones, probablemente dos, en las que se reúnen, según la Constitución política, de forma conjunta ambas cámaras. Un acto que supone hacer efectivo el acuerdo suscrito por el Instituto de Altos Estudios Europeos, el Congreso de la República y la Escuela Superior de Administración Pública para propiciar un liderazgo político que tiene que ser renovado desde un papel activo y protagonista para un momento que se reclama histórico para este país a la hora de establecer compromisos colectivos que hagan posible la superación definitiva de la violencia en Colombia. Mis felicitaciones al Congreso, a la Escuela Superior de Administración Pública y, si me lo permiten, de forma muy especial a nuestro equipo del Instituto de Altos Estudios Europeos, que personifico en su directora, la profesora Claudia Salcedo, y también a nuestro grupo de Eurogroup, capitaneado por Ciro Arias, que ha hecho posible el trabajo del Instituto y la presencia del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en este acto. Un nuevo liderazgo que será el centro de trabajo de nuestro instituto y también de nuestros profesores y de nuestros rectores colombianos y europeos en nuestra red pública de universidades. Es por ello que hoy tengo la inmensa satisfacción de presentar en este acto la Escuela de Política, una formación asociada adecuada a la preparación de las mujeres y hombres que quieran asumir un compromiso en el ejercicio de la responsabilidad pública desde nuevos valores para un nuevo tiempo. Este seminario, de hecho, es el primer hito que vamos a realizar en este nuevo ámbito de colaboración con el Congreso y para formar un Congreso que pensamos que tiene que ser un Congreso histórico en la vida de la República. Un Congreso que sea capaz de crear acuerdos, de crear consensos, de crear puentes de entendimiento al servicio de la mejora de vida de los colombianos. Crear las condiciones, como decía Kelsen, de una democracia positiva, creadora de condiciones de transformación y transparencia social. En resumen, crear esas condiciones básicas para la superación de la violencia como centro de una paz positiva y, sobre todo, de esas condiciones que hacen posible que la paz sea perdurable en una realidad y en un pueblo. El nuevo Congreso de la República tiene un reto fundamental que se encuentra muy bien reflejado en el tema escogido por nuestro ponente de excepción y que lleva por título, fíjense, el Congreso en tiempo de paz. Un legislativo a la altura del tiempo que le toca administrar. Un espacio que propicia acuerdos en la superación de los horrores de la guerra. Tomar como ejemplo a esos otros espacios orgánicos, como fueron el Congreso de Westfalia, el Congreso de San Francisco o el mismo Congreso de La Haya, origen del proceso de integración europea. Como decía Alexis de Tocqueville, interpretando el pensamiento de Sieyès, un Congreso que sea un instrumento válido al servicio de la nación. En conclusión, un Congreso que sea un motor de transformación, un Congreso que sea fiel expresión de la forma de sentir y del nivel de entrega y compromiso del que puede ser un claro ejemplo
nuestro invitado conferencista en este cónclave, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Si me lo permiten, con la confianza fruto de la amistad y del compromiso que he tenido con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, puedo señalar que su trayectoria personal y política se encuentra asociada íntimamente a la libertad y a la igualdad. En ello mucho tuvo que ver la herencia histórica que compartimos. Formamos parte de una misma tradición republicana y socialista, nietos de una familia fuertemente golpeada por la represión posterior a nuestra cruenta guerra civil, que entendemos la labor política, profesional y personal como un esfuerzo para la superación del conflicto, desde un compromiso colectivo, inclusivo, capaz de construir una nueva era de progreso. La cohesión y la construcción del estado de bienestar social, puesta hoy en tela de juicio en tantos lugares y estados, también en España, es sin lugar a dudas el logro más destacado de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011. El verdadero artífice en la profundización de un proyecto redistributivo en lo económico y fiscal, junto con medidas específicas en la protección efectiva de los derechos de aquellas minorías más desprotegidas y menos reconocidas, las víctimas de la violencia, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores. En conclusión, la protección efectiva de derechos sociales como son la educación, la sanidad o el empleo de todos los ciudadanos por encima de la cuna o de su riqueza, y especialmente de aquellos que suelen ser los más olvidados. El suyo fue un proyecto inclusivo de cohesión social que supuso el paso más decidido hacia la modernidad en la fase de consolidación democrática de España, que dejaba atrás el proceso de transición. En este ámbito de la creación y de la ampliación de los derechos cívicos y sociales, llevó a cabo con iniciativas legislativas de tanta repercusión ciudadana como fue la Ley Integral contra la Violencia de Género en el 2004, el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2005, la igualdad entre mujeres y hombres y la Ley de Dependencia en 2007 o la reforma legislativa de la Ley del Aborto en el 2010. En el ámbito económico, y tras concluir su primera legislatura, con la tasa de desempleo más baja de la historia de la democracia, tuvo que afrontar las graves consecuencias de la crisis financiera internacional, que estalla en el otoño de 2008, y su réplica en Europa en forma de crisis de deuda soberana a partir de la primavera de 2010. En el plano internacional, destaca su decisión valiente, decidida, de retirar las tropas españolas de la guerra de Irak, de acuerdo con el compromiso electoral que había asumido en el año 2004. La iniciativa de la Alianza de las Civilizaciones, impulsada junto al Gobierno de Turquía y adoptada como propia por Naciones Unidas en el 2007, y que cuenta ya con más de 100 países participantes, la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, de la que el presidente Zapatero es en la actualidad miembro honorario, o la consecución para España del estatus invitado permanente en el Grupo G20. Sin embargo, me van a permitir que en un país como Colombia y en un foro como este es necesario destacar el compromiso del presidente Zapatero con la paz y con el derecho de reparación de las víctimas. Y no solo porque fue durante su periodo, el periodo en el que consiguió el cese de la actividad terrorista del grupo ETA, sino porque bajo su mandato, eso es importante recordarlo aquí, se aprobó, después de muchas discusiones, la Ley de Memoria Histórica que hoy tenemos en España y que ha sido un hito que abre la posibilidad para irla ampliando y perfeccionando, porque es claro que ninguna ley puede reparar tanto dolor como el que se produce en el corazón de las víctimas. Desde estas apuestas a medio y largo plazo es necesario sentar auténticas bases transformadoras, capaces de crear un consenso nacional superador definitivo del enfrentamiento. Una superación del conflicto que, como decía Hannah Arendt, solo podía hacerse desde la memoria histórica como matriz fundamental del nuevo tiempo,
La memoria tiene que ser necesariamente el instrumento para conocer la verdad, y esa verdad es el único bálsamo capaz de reconfortar a las víctimas. El arte de gobernar es algo más que administrar las cosas. Es la capacidad para hacer que una sociedad sea plural, plural en las ideas, diversa en los sentimientos de identidad y contradictoria en los intereses. En conclusión, el arte de gobernar el espacio público que compartimos. Gobernamos la complejidad, pero además gobernamos hipotecados por esa complejidad y muchas veces sin un proyecto que conquiste el conjunto de los ciudadanos. Para hacer posible este proyecto de encuentro en escenarios que sean capaces de superar el conflicto, que sean capaces de crear complicidades y lugares de encuentro, se necesitan mujeres y hombres de Estado, personas que sepan administrar el bien común. Uno de ellos, no tengan ninguna duda, es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Bienvenido, presidente, a este foro que es también el nuestro. Sola renovación tan importante que se dio en este Congreso que se acaba de elegir, pues hace referencia a la complejidad del proceso electoral colombiano, a la complejidad de las elecciones en Colombia, muchos éxitos en estos 4 años que les deparan. Yo simplemente quiero hacer referencia sobre las tareas del Congreso de la República y sobre las funciones de los congresistas de Colombia, que en síntesis se resumen en 2. Una que tiene que ver con el ejercicio del control político, que esperamos y seguramente en estos 4 años será bien importante, bien relevante e intenso durante estos próximos 4 años, y la tarea de expedición de leyes. Hoy en el país creo que no se ha entendido en un sentido amplio lo que son las competencias del Congreso de la República en la expedición normativa. Y creo que no se ha entendido porque pareciera que la forma de medir hoy al Congreso de la República se da exclusivamente con la expedición aritmética de leyes. Cada que termina una legislatura, uno escucha a los medios de comunicación señalando: se aprobaron en este año 300 leyes, 350, 20 o 50 u 80 leyes más que las aprobadas en la legislatura anterior. Como si el trabajo del Congreso dependiera del número de leyes que se aprobaran en cada legislatura, y creo que eso es un grave error que estamos cometiendo en el Congreso de la República. El sentido de interpretación de las funciones del Congreso debe ser un sentido más amplio. Diría yo que, por el contrario, la tarea del Congreso debe ser la guarda celosa de la Constitución y la ley, la defensa de nuestra estabilidad jurídica y no la modificación periódica de las leyes y de la Constitución colombiana. Y por último, recordar que es la misma Constitución política de Colombia la que define al municipio colombiano como la entidad territorial núcleo de la estructura del Estado de nuestro país. Y eso se ha venido perdiendo un poco. Tenemos una Constitución descentralizadora, una Constitución que reconoce la autonomía territorial, una Constitución que reconoce al municipio colombiano como fuente importante para la democracia y para la paz de este país. Pero cada vez, después del año 91, hemos centralizado mucho más las políticas. Desconocemos esos principios orientadores que nos ha entregado la Constitución y vamos en contravía de lo que debe ser el desarrollo de este país, por lo menos en materia de descentralización y de autonomía territorial. Invitar un poco, honorables representantes, a que si efectivamente queremos una paz estable y duradera, tenemos que entender la heterogeneidad de nuestro país, las realidades locales del municipio colombiano, y además de estarle entregando a diario funciones y competencias a los municipios,
que no pueden cumplir, que esas funciones y competencias también vayan de la mano de presupuestos y de recursos para que las tareas que hoy tienen nuestros alcaldes y gobernadores se puedan cumplir con toda precisión y con toda claridad. Reitero mis felicitaciones, honorables representantes y senadores, que tengan muchos éxitos en estos 4 años y que ojalá este Congreso que viene sea un Congreso ejemplar. Muchas gracias. De esta manera queda instalado oficialmente este seminario, Inducción a la Administración Pública. Agradecemos a los miembros de la mesa principal por su participación. El desarrollo y las temáticas de este seminario serán de la siguiente manera. Iniciaremos con el bloque académico internacional, con el excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero y su exposición El Congreso en tiempos de paz. Buenos días. Un colombiano universal al que hemos perdido recientemente, que nos hizo enamorarnos de esta tierra en las lecturas juveniles, escribió: «Así es», suspiró el coronel, «la vida es la cosa mejor que se ha inventado». Y vamos a ello. Vamos a intentar hablar de la vida y hablar de cómo podemos dignificar y reconocer la vida. Señor presidente de la Cámara de Representantes, gracias por sus palabras. Y deseo una legislatura próspera, en trabajo, a representantes y senadores. Señor presidente, fui parlamentario, como decimos en nuestro país, congresista durante 24 años, desde muy joven. Me han presentado al senador más joven. Yo le he dicho que fui diputado más joven en 2 ocasiones, y, en fin, o sea que le animo a que siga en la trayectoria política. Tengo un gran respeto al Parlamento, tengo un gran respeto allí donde se sienta la representación de los ciudadanos. La política empieza y termina ahí, porque es ahí donde se produce el debate, el diálogo, donde está la palabra. Pero desearía que mis primeras palabras hoy fueran para las víctimas de la violencia, a quienes expreso desde aquí mi apoyo, mi reconocimiento, mi aliento. Siempre he pensado que no hay un proceso de paz que no tenga en el centro a las víctimas. Siempre he pensado que todo diálogo para finalizar un conflicto debe arrancar por un reconocimiento profundo, sentido a las víctimas. Ayer, en la Escuela de Administración Pública, directora, gracias por tus palabras y por tu hospitalidad en esa institución, tuve la oportunidad de reunirme con representantes de asociaciones de víctimas del conflicto, con diversas asociaciones. Debo decirles que para mí fue una reunión emotiva, intensa, que aprendí muchas cosas y que además vi que la templanza, una de las mejores virtudes que acompaña a la vida, estaba muy presente en las voces y en la actitud de esas víctimas. Pero debo confesar que me llamó la atención, ante todo, el testimonio, el relato, la memoria de lo que ha supuesto para muchas mujeres el conflicto, la violencia y la guerra. La violencia sexual, a la violencia en sí misma añadida, una violencia especialmente dañina, intolerable, espantosa. Sus testimonios me han llegado muy profundo y debo de pedir, si se me permite con todo el respeto, a representantes, a senadores, a administraciones, al gobierno, que ese espacio
de defensa de la mujer, de reconocimiento de la mujer y de creación de oportunidades para que esa frase de García Márquez sobre la vida la tengamos todos muy presente, tenga una gran prioridad en torno a las mujeres en el posconflicto. Sería, yo creo, que una de las mejores respuestas de la dignidad de este país, de Colombia. Mi agradecimiento no solo es a la Escuela de Administración Pública, sino, por supuesto, al Instituto de Altos Estudios Europeos. Creo que ha sido quien directamente me ha pedido estar aquí, que para mí es un honor, ahora diré por qué, y creo que, conociendo su trabajo, merece una valoración muy positiva. Sus ideas, sus planes para trabajar en el posconflicto, en lo que puede ser un largo y difícil camino. He trabajado con todos los gobiernos de Colombia en los últimos tiempos, en una plena colaboración, dando un pleno apoyo, y he recibido el apoyo de todos los gobiernos de Colombia. Nos hemos sentido muy cerca en la lucha contra la violencia y también muy cerca en esa vocación europea que Colombia tiene. Estamos en una tierra de laberintos. Latinoamérica es una tierra de laberintos, un continente joven lleno de laberintos. Laberintos que muchos europeos hemos conocido ante todo por las palabras de escritores que han llenado de orgullo a este continente, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Borges, de Alejo Carpentier, de Octavio Paz. Todas esas voces y esas palabras poderosas hicieron que Europa y el mundo descubriera la Latinoamérica profunda, intensa, la que late, la que quiere vivir, la que ha sufrido, la que ha padecido tantos laberintos. Hoy, desde fuera, Latinoamérica es un continente cargado de futuro. Es un continente que ya tiene quien le escriba. Es un continente joven y con expectativas, donde se ha consolidado la democracia, que es el hada madrina de todas las respuestas, una buena democracia. Pero Latinoamérica es también un continente joven que ha librado y vivido demasiadas batallas. Es también un continente rico en donde hay demasiada pobreza. Colombia es un país joven que ha sufrido demasiada violencia. Colombia es un país rico en donde aún hay demasiada pobreza. Colombia, créanme, está ganando credibilidad, confianza y apoyo en la comunidad internacional. Y es uno de los países que tiene más expectativas favorables de todo el continente latinoamericano. Colombia, igual que Latinoamérica, tiene dos retos fundamentales desde mi perspectiva. No son solo retos de Latinoamérica, en buena parte son retos de casi todos los continentes, de casi todas las regiones del mundo. La paz y las desigualdades sociales. Y hay una relación directa entre una y otra, en mi opinión. La paz, la no violencia, es la tarea principal. La violencia, el asesinato, el secuestro, la violencia sexual, la amenaza, destruye vidas y valores, desgarra las sociedades, incita a la venganza y al odio, saca lo peor de nosotros mismos. La violencia no solo es la negación de la vida y de la palabra, también lo es la negación de la política. Y solo en la palabra, en el diálogo, crece la libertad y se afirma la dignidad de los seres humanos. Solo en la palabra y en el diálogo. Esas palabras que en nuestro idioma suenan como suenan: casa, hogar, amistad, vida, compasión, solidaridad, diálogo, paz. Compartimos ese bello idioma, sabemos lo que significan esas palabras. Y aquí, estando entre representantes de los ciudadanos,
y senadores, entre personas que tienen como oficio la palabra, ante todo, la palabra, el debate, las ideas, la razón, la actitud para escuchar, debemos de proclamar que todo empieza con la palabra, que la palabra es el cemento del diálogo y que el diálogo es la condición de la paz, de la democracia, la condición y la virtud de la paz y de la democracia. Que un Congreso, que un Senado es ante todo una escuela de diálogo, una escuela de las palabras. Y también debe ser una escuela de la comprensión. Una escuela en la que, con el tiempo, podamos aislar el fanatismo, el radicalismo. Decía Voltaire que a más dogmas, más disputas, y a más disputas, más desgracias. Por ello, les daré mi opinión sobre el papel del Congreso en los tiempos de paz, o para la paz, y para el posconflicto, si vemos ese momento, después o tras las conversaciones de La Habana, que ojalá sea así. El proceso de paz, el posconflicto, debe ser un proceso debatido. Debe ser un proceso debatido, por supuesto en las cámaras, en el Senado, y con intensidad en la sociedad, también en la sociedad. Debe ser fruto de un gran diálogo nacional. Es un momento histórico para Colombia. Ustedes lo saben mejor que nadie. Habrá un antes y un después. Casi podremos decir que Colombia empezará de nuevo, si logra la paz duradera y si gestiona bien el posconflicto. Y esa historia con la que todos tenemos una cita, porque a todos compete, debe escribirse con un amplio debate nacional. Seguramente no habrá unanimidad. Sería deseable que hubiera el máximo consenso posible en favor del proceso de paz. Pero anticipo y añado, la democracia no lo exige. Lo que sí exige la democracia es que la discrepancia se canalice con la palabra, con el debate, con la disputabilidad democrática. Y si ese papel se cumple en los próximos años por parte del Senado y la Cámara de Representantes, será un papel encomiable, digno de reconocimiento. Ahora bien, ese papel de debate, de diálogo nacional que debe haber en torno a la paz, debe ser un diálogo en la sociedad, intenso, vivo, respetuoso. Todas las voces deben ser escuchadas. Ninguna palabra debe quedar sin pronunciarse. Ninguna historia debe ser olvidada. Ningún sufrimiento ignorado. Y si me permite, las lágrimas también son necesarias, muy necesarias. Palabras y principios. Las palabras y los principios son los que hacen que la paz venza la violencia, que la libertad se imponga al fanatismo. La democracia nunca pierde ante la violencia. No nos olvidemos de esto. Esos principios que a veces, por conocidos, por sabidos, por escuchados, son olvidados y necesitan ser reafirmados, necesitan ser gritados. El principio de la vida, el principio de defensa de los derechos humanos como un principio sagrado,
El principio de que no hay política en la violencia. No hay política en la violencia, solo hay violencia. El principio de que matar no es defender ninguna idea, es solo matar. El principio de que no hay política en el terrorismo, solo hay terrorismo. El principio de que la política no puede ceder ante la violencia, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Colombia, al igual que España, podrá ser un país sin violencia, pero no debe ser un país sin memoria. El día que ETA anunció el fin de la violencia en mi país, siendo presidente del gobierno el 20 de octubre de 2011, para mí la fecha que quedará más inscrita en todo lo que ha sido mi trayectoria política, dije ante los ciudadanos que España iba a ser un país sin terrorismo, pero no iba a ser un país sin memoria. Sabemos que en esos principios hay uno también, que es un principio político, histórico, demostrable, que la violencia se combate con la policía, con el ejército, con las leyes, con el Estado de Derecho, pero que el fin de la violencia, en el fin de la violencia, siempre hay un momento político, siempre hay un momento de diálogo. Que los fines que conocemos de grupos armados, guerrilleros, terroristas, como queramos, se han combatido, por supuesto, con la fuerza del Estado. Pero el final siempre o es consecuencia de un proceso de diálogo o se produce con un diálogo. Y en ese diálogo, en ese proceso, donde, como antes afirmé, la palabra, el debate y hasta las lágrimas no pueden dejarse a un lado, tienen que estar presentes, muy presentes. Las víctimas, los inocentes, el dolor debe de ocupar un lugar central. Un lugar central. Decía Juan Gelman, un poeta también latinoamericano recientemente fallecido, un grandísimo poeta que sufrió dictaduras, que lo peor de la desmemoria no es el olvido, es la injusticia. Y la justicia empieza por recuperar la memoria. Empieza por proclamar la inocencia de quienes sufrieron injustamente la violencia. Empieza por reconocerse la verdad de lo que sucedió y empieza por expresar una solidaridad profunda con las víctimas de la violencia. Una solidaridad que se expresa necesariamente en derechos morales y en derechos materiales. En ese proceso que hemos vivido en nuestro país. Cada proceso de violencia es distinto, porque la historia de cada país es la historia de cada país. Cuando uno ve las cifras de Colombia, palidece. Y cuando hace la comparación con lo que hemos sufrido en España, pues ciertamente expresa una solidaridad intensa con el pueblo colombiano, una solidaridad intensa. Pero nosotros tenemos también nuestro dolor, nuestra historia de dolor profundo, intenso, porque en los últimos 40 años casi 1.500 personas murieron víctimas del terrorismo en España. Fueron asesinados, la mayoría por la banda terrorista ETA, pero también por grupos de extrema derecha paraestatales, también por el terrorismo yihadista, islamista, que provocó un brutal atentado el 11 de marzo de 2004. Y si hiciéramos un repaso, los afectados de alguna u otra manera, directa e indirectamente por el terrorismo, estarían cerca de las 25.000 personas. Y debo decir que en la democracia española se vivió un proceso en torno a las víctimas que creo que puede ser de utilidad resumir aquí. En una primera fase de la democracia, las víctimas estaban en un cierto olvido. Había una especie de telón de silencio.
y fue el momento y el periodo, los años 80, 90, que más policías eran asesinados, que más guardias civiles, que más militares. Y a partir de la madurez de la democracia, de los años 90, de la década de los 2000, las víctimas han empezado a tener un gran papel, a ser reconocidas, sus asociaciones apoyadas, a tener un discurso moral, subrayo 2 veces, más que político, moral. Hasta que, afortunadamente, con la unanimidad de todos los partidos políticos, en el año 2011, a finales de 2011, fue la última ley que se aprobó, siendo yo presidente del Gobierno en España, una ley integral de las víctimas de la violencia y del terror. Le resumiré las características que han logrado ese consenso y que ha tenido además un apoyo muy importante de todas las asociaciones de víctimas. Primero, un gran diálogo en la Cámara de Representantes. El propósito de que tenía que haber acuerdo en lo que afectara a las víctimas, en el apoyo. Segundo, la consideración de universalidad de las víctimas, universalidad subjetiva. Todas las personas que hubieran sufrido un atentado fruto de la violencia y del terror tenían la misma consideración. No se distingue entre víctimas. Y hay, por supuesto, de distinta naturaleza de víctimas. Segundo, un amplio reconocimiento moral de las víctimas. Una afirmación de un catálogo de derechos morales de las víctimas, de la consideración, del trato, de los medios de comunicación, del combate ante cualquier exaltación de lo que fue la acción que provocó la consideración de víctima. Un amplio capítulo de derechos materiales y sociales, indemnizaciones, prestaciones económicas, atención educativa, para el empleo, social, con una administración para las víctimas, un sistema administrativo para las víctimas, es decir, un servicio público para las víctimas. Y debo decir que ha sido fundamental que eso se ha consolidado y que los poderes públicos tienen en estos momentos en España un apoyo constante y las víctimas y sus asociaciones una relevancia pública determinante. Pero si llegamos al fin de la violencia de ETA en España, fue porque la democracia triunfó, porque los valores de la libertad, de la igualdad y de la democracia se impusieron. Al final, en mi opinión, los grupos violentos, los grupos guerrilleros o terroristas que en democracia han practicado la violencia no tienen más remedio que reconocer la inutilidad de matar, la inutilidad del método, junto a la reprobación moral, ética de esas acciones. Se empieza siempre por lo primero, pero con el tiempo se va consolidando también la segunda idea, entre quienes han apoyado, practicado o entendido la violencia premeditada, injusta, hacia inocentes. He dicho que un porcentaje altísimo de las víctimas en Colombia son civiles, un porcentaje altísimo. Y eso debe ser un elemento de reflexión. Por tanto, es el inevitable desistimiento de la violencia lo que lleva al fin de un proceso de esta naturaleza y lo que lleva a la paz. No hay democracia que haya sido vencida por la violencia. Ni la hay ni la habrá. Pero la democracia debe construir un proceso en el que la paz sea estable. En el que la paz sea estable. En el que se aborden problemas políticos que han estado no en la violencia, sino en la excusa de la violencia.
y si se abordan y se dan solución a los problemas, por ejemplo, en Colombia, vinculados a la tierra, a las reformas agrarias, no será porque haya habido violencia, cuidado, será porque llega la paz o porque viene la paz. Y eso es importante. Y si hay generosidad en la participación política, no es por la violencia, es porque viene la paz. Y la paz siempre es un mensaje de reconciliación. Pero claro, un país, una nación, un Estado, una democracia, tiene como baluarte la justicia. La justicia. Antes dije que la justicia empezaba por el reconocimiento, apoyo, compasión, solidaridad, cercanía a las víctimas. Es el primer capítulo de empezar a que la justicia se imponga. Y hay más, como es natural. Hay más. La justicia tiene ante sí una tarea fundamental en este proceso. La justicia transicional, como se conoce, es una concepción, una especialidad de la justicia relativamente reciente, muy de creación en Latinoamérica, pero que aún no tiene una categorización cerrada, aún no tiene una elaboración y un desarrollo que pudiéramos decir en el que están claras las categorías y los principios y las reglas. Cada país, y ese va a ser, presidente, una tarea de altísimo calado histórico, cada país tiene que definir en función de sus circunstancias históricas las pautas de una justicia transicional. Debemos, en mi opinión, con todos mis respetos, por supuesto, sabiendo muy bien que cualquier opinión desde fuera ha de ser acogida, eso, como una opinión desde fuera, que la creación jurisprudencial debe tener un gran espacio sobre cualquier propuesta de justicia transicional, porque será caso a caso seguramente y circunstancia a circunstancia. Les diría que nosotros no hemos tenido que abordar este fenómeno desde esta perspectiva, pero que tuvimos otra circunstancia histórica que nada tiene que ver, por supuesto, con la violencia que ha vivido Colombia, el conflicto, ni siquiera nada tiene que ver con el terrorismo de ETA que hemos vivido, que fue una dramática guerra civil. Una dramática guerra civil durante 3 años en España, que costó tantas víctimas como los 50 del conflicto de Colombia. Y que cuando volvimos a la democracia, hicimos una gran apuesta de reconciliación. Una gran apuesta de reconciliación, que dio un muy buen resultado histórico. Hay unas palabras, 3 palabras, de quien fuera el último presidente de la República Española, de Manuel Azaña, en el desastre de la guerra civil, pidiendo para España paz, piedad y perdón, que quedaron muy grabadas en la conciencia colectiva de la sociedad española. Afrontar, pues, este proceso para un país como Colombia supone afrontar el carácter que, como nación, tiene Colombia, nada más y nada menos. En la medida en que los colombianos se sientan en un proyecto común, en un proyecto compartido, ese proceso tendrá menos dificultades, pero aún seremos conscientes que el posconflicto, la gestión de todo lo que supone y representa ese posconflicto, puede que lleve más de una generación. Reconocimiento, verdad, memoria y reconciliación. Son palabras inevitables en un proceso de esta naturaleza. Les diré que en España llevamos casi 3 años, 2 años largos, de fin de la violencia por parte de ETA. Y aún se empieza ahora
a ver los primeros síntomas de reconciliación y ver encuentros entre asesinos y víctimas, encuentros de diálogo. Y habrá que trabajar, Gustavo, en esa dirección con una grandísima intensidad. Hay que intentar llegar a todos los lugares, incluso aquellos más alejados que más han sufrido. Va a haber que hacer una gran movilización como país, que debe tener el apoyo de toda la comunidad internacional, porque la paz en Colombia es la paz para América Latina. ETA era el último grupo terrorista europeo en Europa, en la Unión Europea. Y aquí sabemos que la violencia de Colombia es el último eslabón para que un continente y una región proclame la paz definitiva, después de ganar la democracia. Y por ello, la Unión Europea debe de apoyar este proceso de una forma decidida, un apoyo político, diplomático, financiero, para atender todos los requerimientos. Y Colombia tiene el derecho a exigirlo. La Unión Europea tiene programas y, cómo no, tiene un gran interés, igual que todas las naciones del mundo, las grandes naciones y regiones, para ver el final. Amigas y amigos, representantes y senadores, tenéis una altísima responsabilidad, pero cuando se tiene un afán infinito de paz, se logra. Y no debe provocar temor la discrepancia, ni el debate. Un país tiene que decirse las verdades, sin dogmas, sin pensar que el que no piensa como tú está haciendo daño a un país. Pero el debate es fundamental. Para ello hay que reconocer la tarea a todos los que han luchado contra el terror y por ganar la paz y por imponer el Estado de Derecho. Hay que reconocer la tarea a todos los gobiernos. Yo he tenido la circunstancia histórica de poder vivir como presidente el final de una violencia que tanto nos hizo llorar, que tanto nos hizo sufrir. Pero el día que ETA anunció el final, yo dije que era fruto de la victoria de la sociedad española primero y de todos los gobiernos. Y de todos los gobiernos. La lucha contra la violencia, la lucha contra el crimen, contra el asesinato, contra la violencia ciega, debe ser el mérito de todos. No debe ser una cuestión de siglas ni de marcas. Así lo verá la historia. A nosotros, que vivimos un momento muy pequeño de la historia, nos parece que es decisivo quién lo protagoniza, quién no lo protagoniza, qué postura tiene un partido, otro partido, pero de eso quedará muy poco en la historia. Quedará como una nación supera una grave crisis, en este caso de violencia y de conflicto. La paz merece la pena. Es lo que más merece la pena como tarea colectiva. La convivencia y el diálogo son la naturaleza propia de la sociedad civilizada. Y la historia nos ha dado suficientes testimonios para no sentirnos orgullosos de los resultados que da la violencia, la guerra, la guerrilla, que corroe, porque se acaban confundiendo los teóricos fines con los medios. Mi mensaje para terminar es un mensaje optimista. Un mensaje optimista. Ustedes lo van a conseguir. Lo van a conseguir. Esa fue mi conclusión después de reunirme ayer con las asociaciones de víctimas. Vi que ahí había la responsabilidad, el clima, la actitud suficiente. Y merecen todo el apoyo, porque son un gran país.
un gran país que podrá tener por delante décadas de bienestar, sin perder la memoria. Pero podrán sentirse en su día orgullosos de haber puesto fin a la violencia. Así se hacen las naciones. Termino como empecé, recordando a García Márquez. Ustedes son conscientes de que es un colombiano universal. Escribió García Márquez: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y nunca mejor dicho. Gracias.